saludar ahora a otro amigo de la casa. Le agradezco mucho que siempre esté aquí para hablar sin censura al incorruptible Daniel Marmolejo, periodista independiente, director y productor de Guerra Híbrida, el documental, la cabeza de los incorruptibles a través de su canal de YouTube 4A República. Mi querido Dani, buenos días todavía. Hola Vicente, qué gusto me da saludarte a ti y a la gran audiencia de Sin Censura. Este inicio de semana en plenas campañas, querido Vicente, atento siempre a tus órdenes. Oye, pues vaya que temas importantes para analizar. Por ejemplo, híjole, el tema de Veracruz está sabroso. ¿Quieres que le entremos por ahí? El exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares está, como diríamos en el pueblo, ensartadísimo. La Fiscalía General de la República ha confirmado que se le investiga por un caso ahí tipo estafa maestra, cuando él fue el director del ISSSTE en tiempos de Calderón, un hombre ligado a lo peor de la política y de los privilegios, a la profesora Elbester Gordillo y aquella camarilla de cabrones señalados por presunta pederastia, Kamel Nasif y estos personajes, y no solamente él, Karime Macías, la ex primera dama de Veracruz, la que merecía abundancia, la esposa o ex esposa, ya ni sé, de Javier Duarte, el confeso corrupto confeso de Veracruz, el rostro del nuevo PRI que promovía Enrique Peña Nieto. Veracruz, creo que en el ojo del huracán, pero que podría dejarnos lecciones para todo nuestro país. Vicente, el tema de Veracruz es uno de los temas que más debiera preocuparnos a nivel nacional, porque ha sido gobernado en las últimas épocas por verdaderos delincuentes. La carrera de Miguel Ángel Yunes Linares es una carrera que es cuestionable por muchos aspectos. Él fue subsecretario de Seguridad en los tiempos de Ramón Martín Huerta. Yo tuve la oportunidad de entrevistar por última vez en vida a Ramón Martín Huerta, que era su jefe, y quien murió. Y va a haber una revelación interesante en Guerra Híbrida 4 sobre la muerte de Ramón Martín Huerta. Es muy importante porque él era un íntimo amigo de Vicente Fox. Recordemos que el subsecretario subió a caballo a los cerros por donde se accidentó el helicóptero para tratar de encontrar los restos de su jefe. Pero sin lugar a dudas, la soberbia siempre daba lugar a especulaciones sobre muchos aspectos y sobre la relación que tendrían en ese momento en la Secretaría de Seguridad Pública. Era gran amigo de Vicente Fox y murió de manera muy extraña. Después vinieron otras muertes en accidentes aéreos. Pero esto, que será una revelación en Guerra Híbrida 4, es de la mayor importancia. Yo siempre he dudado sobre la persona del exgobernador y de este personaje que fue director del ISSSTE, y de este personaje que era aliado del Elbester Gordillo, y de este personaje que incluso desde la Secretaría de Seguridad Pública promovió las cárceles, las prisiones privadas, y desde luego también en su etapa como gobernador. Y también tengo dudas en pues el trabajo documental que hicimos de que durante una etapa de su gobierno pudieron haber existido escuadrones de la muerte en Veracruz. Y desde luego el drama de la gente respecto a la situación de la inseguridad en Veracruz y del latrocinio. Recordemos que hasta donde yo sé, una funcionaria de su gobierno, de la Secretaría de Finanzas y Planeación, estaría prófuga en este momento, y que ella había sido una mujer que formó parte de la Universidad de Veracruz, pues tratando de poner en orden y poner en paz y de establecer justicia respecto a temas como las pensiones en el Estado, donde hay una gran burocracia, y otros aspectos como los fraudes sistémicos del gobierno de Duarte. Para muchos el priista antes era la esperanza de transformar a Veracruz, pero tristemente no es así.
Por lo demás, los señalamientos que tú haces sobre la relación con Kamel Nasif y esto que también has señalado en su momento Lidia Cacho respecto a este personaje. Más aún, Vicente, es tan oscuro Miguel Ángel Yunes que probablemente él tendría que ver en algunas otras cuestiones de las cuales no podemos establecer claras, lógicas sí, pero evidencias no, de que estuviera a cargo de muchas estructuras de contrainteligencia, porque él era o se hizo policía, pero siempre tuvo una mentalidad muy retorcida. Recordemos que Yunes, siendo funcionario del gobierno de Chirinos, mandó a miembros de la comunidad gay transvesti a fotografiarse en su momento cuando Casco estaba de visita en Veracruz tomando un café, pero el afán era publicar estas notas que tenían una estridencia respecto a la imagen, a lo que sucedía, y esto lo hizo desde las oficinas del Palacio de Gobierno, de frente mirando hacia el café de la parroquia. La población de Veracruz ha vivido escenarios muy tristes, incluso durante las últimas, ya no estando él como gobernador, pero con todas las secuelas que él había dejado, ocurrió también el asesinato de la hija de una diputada federal, Carmen Medel, quien ella se refirió a Yunes estando directamente en su curul, y esto lastimó 2 semanas antes de la toma de poder de Andrés Manuel López Obrador como en ese mismo escenario en la Cámara de Diputados. Hay mucha maldad en un sujeto como este, querido Vicente, y el llevarlo a cuentas y el que la Fiscalía tenga evidencia sobre él, pues es motivo de valoración por parte de los comunicadores, de los periodistas, de los analistas y del propio pueblo de Veracruz, que estaría buscando justicia. Entonces, por donde tú le veas, desde todos los ángulos, Yunes Linares es un personaje oscuro. A ver, y grábeme, don David, respondió ayer Yunes Linares, Miguel Ángel Yunes Linares, con un comunicado, se tira al suelo, se hace la víctima y queda comprobado que León piensa que todos son de su condición, por lo que nos expone precisamente Daniel Marmolejo. Ayúdame a digerir esto, Daniel. Dice Miguel Ángel Yunes Linares, en referencia al boletín de la Fiscalía General de la República que confirma la investigación. Es totalmente reprobable que órganos del Estado mexicano se usen para perseguir a adversarios o para cobrar afrentas políticas o peor aún, para vaciar odios. Eso es propio de las dictaduras, no de las democracias. Aprecio la forma respetuosa de la ley y la sobriedad con la que la Fiscalía General de la República ha informado del procedimiento iniciado en mi contra. Dice, no es casual que la denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera se filtre en plena campaña electoral y que aunque yo no participo en actividades políticas, la misma sea la punta de lanza en una estrategia para lastimar a 2 de mis hijos que decidieron hacer carrera en el sector público, uno de ellos como candidato en esta etapa de elecciones y el otro como alcalde en funciones de la ciudad de Veracruz. Como lo expresé, dice, a raíz de la filtración en el periódico oficial La Jornada, me declaro a la disposición de la Fiscalía General de la República. Este comunicado me suena a aquel Yunes Linares. Si puedes soltar las imágenes, Ceci, del señor de los relojototes, puede, mientras platico con Daniel Marmolejo, soltar las imágenes cuando fue captado quitándose aquel lujoso reloj que creo que costaba 6 millones de pesos, algo así como $300,000, que después dijo que él se lo había autorregalado por cumpleaños, pero el señor de los relojototes se quitó así como muy discretamente en conferencia de prensa el reloj y después acusó que éramos medios afines a otros intereses políticos los que lo golpeábamos. Pues así suena contra el periódico La Jornada, y cuando era gobernador y se quitó el relojotote así a escondiditas, pues se hizo la víctima, mi querido Daniel Marmolejo, de esa perversidad pues y de esa... pues de esa mezquindad, el exgobernador de Veracruz, el prianista, Miguel Ángel Yunes Linares.
La palabra, Vicente, que utilizan es la de dictadura. Recordemos que además de la ex encargada de planeación y finanzas del gobierno de Yunes, también está prófugo su fiscal, quien lo tenía para proteger los intereses de Yunes durante el gobierno de Cuitláhuac García y después. Jorge Winkler está prófugo desde el año pasado, desde el 2020, cuando fue destituido. Creo que desde ese tiempo ya no aparece. Entonces tienes a dos figuras que son muy importantes dentro de su gobierno que no están. Y luego él, ahorita, la palabra dictadura, la verdad, no puede significar absolutamente nada cuando su gobierno, pues es un gobierno que fracasó. Recordemos también el tema de las víctimas. Hay mucho dolor en Veracruz que no se ha curado, Vicente, y que pues evidentemente Yunes ha venido armando estructuras operativas, tanto con priistas como con panistas. Tuvo la capacidad de unir dentro de su escenario de candidatura lo mismo a Calderón y a Margarita que a y también tristemente un encargado de la seguridad muy destacado, importante, comisario regional, murió durante su gobierno en un atentado. Es decir que es una tristeza que detrás de los gobernantes tenga que haber no solamente el escenario de la corrupción a través del enriquecimiento, sino también la muerte de personas, incluyendo funcionarios, y al mismo tiempo también el que muchos de ellos hayan caído en esta situación lamentabilísima. Lo más dramático, recordemos, pues es la estela de criminalidad que dejaron todos ellos. Duarte está sin resolverse desde el punto de vista social el asesinato múltiple o el multihomicidio ocurrido en la Ciudad de México, en la colonia Narvarte, de gente que era totalmente crítica de Duarte. Está el tema de la esposa de Duarte, que estaría también en el camino hacia la prisión, y el tema de Yunes, y habla de sus hijos, de sus hijitos, ¿no? Pues todo esto es verdaderamente terrible, un estado que difícilmente se está enderezando, pero bueno, afortunadamente cambiaron de gobierno. Pero a los corruptos el cinismo, o sea, les viene muy bien la dualidad, Vicente, y en ese sentido hay que señalar que nos causa mucha preocupación al pueblo de México el que aún dentro de la política y de las candidaturas hubiese gente que viene prácticamente del PRI o del PAN hacia Morena, Vicente. Caso muy concreto quería yo comentar contigo, pues tiene que ver que tanto los candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia, de la coalición que promueve los intereses del López Obradorismo, ¿sí?, que pues son los partidos aliados a él, los que debieran responder realmente por el Estado de Derecho, estén manteniendo un cierto tipo de relación política con organizaciones criminales en este momento. Lo hablo, por ejemplo, en el caso del Estado de Hidalgo, pero hay muchos casos que pudiéramos ir señalando, y bueno, y el de Nuevo León con el narconiño, ¿no? El candidato de Movimiento Ciudadano que pues está más desprestigiado. Pero en el caso de Hidalgo, resulta muy importante señalar que el candidato a diputado federal por el 5º distrito de Tula, por la coalición Juntos Haremos Historia, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, que había sido priista también, llegó a la coalición por el Verde porque le tocaba el Verde, o sea, se acomodan, ¿no? Finalmente los partidos no son más que sus vehículos. Y bueno, pues está manteniendo relaciones con socios y con delincuentes cooperativistas que han robado cemento de manera, el huachicoleo de cemento y la toma de las canteras en Ciudad Cooperativa Cruz Azul y en toda la región de Tula. Esto es verdaderamente preocupante y lo pongo en relieve porque a veces vemos figuras como Yunes, ¿no?, que son muy significativas por el nivel de poder que tienen, pero cuando vemos candidatos diputaduchos,
¿sí? Y que terminan siendo, en cierta medida, fomentando complicidades con grupos criminales dedicados al robo de cemento y demás. Surge la gran preocupación y te das cuenta que así como Yunes siempre se coaligó con intereses múltiples políticos y empresariales, otros estarían buscando lo mismo que Billy Álvarez les dio en su momento, otro prófugo de la justicia, el cobijo de la cooperativa para campañas electorales, situación que nos llama mucho la atención para poner la máxima lupa por parte de la Fiscalía especializada en la atención a delitos electorales, en donde pues hay un personaje muy significativo, Ortiz Pinchetti, quien debe de valorar todas estas relaciones, todos estos contubernios que se están dando, y además la sociedad analizar cómo se siguen coaligando a través ahora de Morena o del Verde en estas coaliciones, pero no solamente de coaliciones de partidos, sino de intereses corporativos. Entonces es necesario hacer esa separación de los candidatos y que los gobernantes actúen para darle, pues obviamente, seguridad y que el Estado de Derecho sea real, como en el caso del Estado de Hidalgo, donde Veracruz, Hidalgo, pues te das cuenta, Guanajuato, Jalisco, pues el país no se configura a través de estos intereses que son perversos, ¿no? Oye, Daniel, ya que hablamos de la gente de Veracruz que está cansada, que exige más y mejores cosas también de Cuitlagua García, el actual gobernador de Morena, ¿alivia en algo esa sed de justicia del pueblo de Veracruz, la posibilidad de extraditar a México a Karime Macías, la señora que escribía en su diario que merecía abundancia? No se puede entender al confeso corrupto, porque él ya confesó, por eso está en el bote, Javier Duarte, sin la participación de la que fuera su esposa, o la que es su esposa, o la que fuera la primera dama en su momento de aquel estado, Karime Macías, y la familia extendida, con mucho respeto lo digo, por todo lo que se ha manejado. ¿Tú crees que en caso de que Karime Macías sea juzgada, investigada en México, aliviaría en algo esa sed de justicia, esas ganas del pueblo de Veracruz, que vio cómo los Duarte, junto con Karime Macías, hicieron y deshicieron? Necesariamente, Vicente, necesariamente la justicia tiene que darse y todos los que son vinculados a esto, incluso los que tenían estos anhelos de que el mundo no se acabara con tal de seguirse enriqueciendo, dictando anhelos supremos para sus intereses personales, debieran ser juzgados. Y esto sí ayuda mucho a la ciudadanía, junto con la reparación del daño, recuperación de bienes. O sea, la cantidad de dinero que robaron para la corona es tremenda. Y sirve también porque no sabemos hasta qué punto dentro de las redes de complicidades, Vicente, pueda llegarse también por estas vías a Peña Nieto, a Videgaray, ¿no? O sea, yo veo que la captura o la detención, porque fue prácticamente allí mismo, de Lavalle, el ex senador, pues es particularmente simétrico a lo que tendría que suceder con otro que se va a tratar de victimizar, que es Ricardo Anaya, a quien le invitamos que haga una visita al ex senador, ahora que le gusta visitar lugares lúgubres y tenebrosos, donde seguramente puede taquear al lado de él. Pero esto finalmente tiene que llegar a Videgaray, tiene que llegar a Peña Nieto, porque era tanto el robo, Vicente, que no robaban solamente para ellos. O sea, sí, robaban para ellos, pero robaban para la corona, porque estos se manejaban como una monarquía de ampones, junto con piratas, que le robaban todo el dinero a la gente, porque, mira, no sé si estoy en lo cierto, pero son más de 56 mil millones de pesos en el caso de Veracruz el presupuesto. Es un dato que puedo corroborar, pero el 96% son aportaciones federales. Y estas aportaciones federales, todos estos gobiernos corruptos, los transferían prácticamente a los bancos y lo que les quedaba en menor cantidad es para la cuenta corriente, y así fueron destruyendo
gradualmente, rompiendo estructuralmente las vías del progreso para Veracruz. ¿Cómo te explicas que un estado tan rico, productor, agrícola, con agua, con puertos, con cierta base de infraestructura, tenga tanta pobreza, con pasados prehispánicos, con gran cultura gastronómica, la gente no tenga a veces ni para comer? Sí. Con una gran burocracia que creció, pero donde no existe la capacidad de fomentar ni de recuperar económicamente al Estado. El paquete que le dejan a gobernadores como Cuitláhuac es muy grande, Vicente. Sí. Por suerte tiene buenos aliados que están haciendo su trabajo y esto es necesario de irlo mostrando, quizás por la cuestión electoral no sea el momento, pero se está trabajando desde adentro, quizás no todos, pero se trabaja con más orden y cuando menos se trata de no depredar tanto. Evidentemente los veracruzanos son quienes tienen que decir qué es lo que está fallando, porque por ahí donde pudiera haber muchas fallas son con gobiernos municipales. Sabemos que, por ejemplo, en la región sur del estado, aunque pongan el color que pongan, el crimen organizado siempre tiene el control. La zona de Minatitlán, Cozoleacaque, Coatzacoalcos, son zonas muy conflictivas donde el tejido social se rompió y no de ahora. Están destruidos como sociedades, al menos una generación o dos rotas. Y para poder recuperar esto en el escenario, para que Minatitlán no solamente tenga una refinería que sea productiva después de este accidente que hubo en la refinería Lázaro Cárdenas, sino que vuelva a reincentivarse la economía y la prosperidad regional es muy difícil. Y mientras sigue el crimen organizado controlando a los candidatos, como lo que hemos señalado en Hidalgo, que son los intereses corporativos controlando a los candidatos, y por el otro lado, o sea, los criminales de cuello blanco por un lado, y por el otro lado los cárteles, pues evidentemente va a ser imposible que se regenere en el corto plazo. De allí la importancia de que la mujer, la esposa de la compañera, como gusten llamarle nuestras respetadas feministas, llamen a cuentas a esta mujer que vivía o que ha estado en Londres gastándose el dinero de los veracruzanos y que además pues estos anhelos de riqueza estratosférica, ¿sí? Con dictados en cuadernitos, en diarios estúpidos, en donde asumen que son merecedoras del universo, necesita acompañar a su marido en la cárcel porque son cómplices. Querido Daniel, déjame abusar un poco de tu generosidad para pedirte reflexiones sobre dos temas que son trascendentales. Uno, el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que sí es constitucional el alargar el plazo de la presidencia, disculpe usted, de Arturo Saldívar al frente de la Judicatura y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, algo con lo que están en contra incluso, fíjese nada más, fuego amigo ya contra el presidente Pablo Gómez en la Cámara de Diputados y Porfirio Muñoz Ledo. Dice el presidente que es necesario esto para asegurar la limpieza, la reforma del Poder Judicial. Dame tu opinión acerca de este tema. Mira, Vicente, la autonomía de los poderes es muy importante. Yo estaría de acuerdo en ello. Yo creo que ha habido un manejo que se ha conducido por el respeto tanto del presidente como de la Corte, como de las cámaras. Evidentemente, los partidos políticos alineados al presidente por ideología y por ser partidos que lo llevaron al poder, toman como prioridad las estrategias gubernamentales. Eso es parte de una lógica, pero pues está dentro de un consenso democrático. En el caso de la Corte, realmente se requiere una renovación, se requiere una transformación, porque todos los días salen jueces, salen magistrados, menos ministros, pero también hay corrupción entre los ministros señalados por la sociedad, por el pueblo de México. Recientemente yo expuse de manera muy específica el tema del cártel de la escritura chueca al presidente. Es un tema que estamos investigando desde hace ya tiempo respecto a la fabricación de escrituras con notarios ya muertos.
resucitan notarios para firmar escrituras. El Poder Judicial, bueno, todos estos son fraudes procesales terribles. La gente la dejan en la calle, o sea, y a los jueces les vale madres. Y los que se vuelven dueños de esas propiedades nunca las habitaron, ni conocen, ni saben cuál es la llave que abre la puerta. De ese nivel es como ha operado la justicia en México, siempre dirigiéndose hacia el más poderoso, hacia el más rico. Yo creo que el presidente de la Corte es un hombre de mucha sensibilidad. Siento que era necesaria su continuidad y creo que todos los días se puede dar pues esta posición equidistante del Poder Ejecutivo. Lo hubo respecto al tema, recordarás, los amparos sobre la ley eléctrica que se promovió y que pues ahí están estos temas ahí parados, y él se expresó en términos de esa distancia, aunque hay mucha preocupación por el presidente de saber cuáles son los intereses que mueven estos jueces, ¿no? Y esto lo lleva también hacia el Consejo de la Judicatura. Hay una cuestión que también nosotros debemos de valorar. Durante décadas, o desde siempre, el Poder Judicial ha estado encapsulado. Entonces se sienten como una élite dorada, vivir en una burbuja donde nadie los puede tocar. Pero hay cerros de expedientes. Los ministerios públicos son una porquería en nuestro país, Vicente. Conozco casos, estuve documentando uno hace un par de días, de un niño que por ser pobre lo metieron a la cárcel al menos 10 días en lo que comprobaban su inocencia, ¿no? Y su familia, que pues él es un vendedor callejero, un niño de la calle prácticamente, tuvo que juntar todo lo que podían para poder tener una defensa de este pobre inocente que a los 16 años fue llevado a la cárcel porque una señora lo señaló de que le había robado en un banco cuando él pues no fue el ratero, simplemente ha estado en la calle porque no tuvo capacidad su familia de llevarlo a la escuela. Y aquí reflexiono, si me permites desviarme, sobre esta diatriba que surgió con Sergio Sarmiento, hablando del Poder Judicial y de todos los que cuidan estos jueces corruptos. Respecto a la desigualdad y la pobreza, claro que sabemos qué es la desigualdad. Él cree que nosotros confundimos desigualdad y pobreza. No, pero hay un pensamiento muy claro que se mueve dentro de la izquierda, que la desigualdad junto con la corrupción promueven mucho la pobreza. Son motores que generan la mayor pobreza que tiene este país. Y el patrón de este insolente, pues es uno de los que más acumulación de riqueza tienen. Sus trabajadores pues, son pobres y utiliza a la gente pues, como quiere, ¿no? Y cuida a un grupo de élite, pues ahí tienes a Roemer, ahí tienes a Sarmiento, ahí tienes a otros a los que les dicta qué es lo que tienen que hacer, ¿sí? Y dicho por mucha gente que lo conoce, dicen, pues este cuate lo único que le interesa es el dinero. ¿Y qué pasa con ellos? Pues no pagan impuestos, no quieren pagar impuestos. ¿Y qué pasa cuando no pagan impuestos? Pues no hay oportunidades de darle atención, servicios de salud a la gente que más lo necesita. Entonces, que sabemos perfectamente bien la diferencia entre desigualdad y pobreza. Y aunque muchos crean de la derecha que no tiene relación la pobreza respecto a la desigualdad, pues nosotros sabemos que sí, Vicente. Y si estos güeyes pagaran impuestos, los amos de estos pepenadores neoliberales, resolveríamos muchos problemas. Evidentemente quieren llevar prácticamente a un grado de las emociones aspectos como la envidia. Pues no, la envidia la tendrá él, Sarmiento, respecto a su jefe, porque nunca va a pasar de la rayita donde ya lo tiene perfectamente medido. Entonces, envidia es de ellos hacia los otros. Envidia puede ser de un rico con otro rico. Los pobres no envidian a los ricos, los pobres anhelan un México mejor. Bien dicho, Daniel. Y para cerrar, si me permites, tu opinión acerca del juicio político contra Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Morena va a respaldar la iniciativa de Gerardo Fernández Noroña, el vicecoordinador del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados. El presidente se pronuncia por la no desaparición del INE, como lo han planteado otros personajes políticos. Yo creo que correctamente, pero sí se necesita pues un árbitro imparcial, que no sea corrupto, dice el presidente. Tu opinión ante esto que se viene y que chillarán como un acto autoritario de la mayoría contra las instituciones.
sin entender que esto es contra dos personajes que se han pasado por el arco del triunfo la institución para polemizar y protagonizar tristemente donde no les quedaba, donde no era su papel, Daniel Marmolejo. Hace 6 días advertí que se vendría la investigación contra el INE, querido Vicente, y también demuestra esto que no le hicieron caso a Noroña cuando tenían que hacerle caso. Mira, si el INE investigara lo que yo acabo de decir de los vínculos corruptos, no solamente de quien es candidato al distrito 5 por Tula, de la coalición Juntos Haremos Historia, que es Cuauhtémoc Ochoa, sino que investigara a más candidatos, del PRI, del PAN, del PRD, ¿sí? La que va por el distrito local 14 de Hidalgo, ¿sí? Que es Karina Mejía, esposa del presidente municipal de Tula, todos estos que mueven intereses de corrupción. Si investigara, bueno, yo voy a sacar una lista próximamente para que el tribunal actuara, pues realmente se darían cuenta que el INE funciona de manera discrecional, punto, ¿no? Pero ¿cuál es la situación que hemos mencionado aquí contigo, Vicente? Quizás Lorenzo Córdoba está respondiendo a los intereses de Luis Videgaray. O sea, si los movió Peña Nieto durante su gobierno, ¿no? Es porque pasaron por la acreditación de Luis Videgaray, y Luis Videgaray, así como era Córdoba Montoya en los tiempos de Salinas, otro perverso, Luis Videgaray, habría operado necesariamente. Entonces estos terminan respondiéndole a los intereses de Videgaray, quien desde el MIT y con estos trabajos de inteligencia artificial los programa cual robots, ¿no? Ustedes muévanle por aquí, por allá. Y va muy compaginado con algo que también señalamos hace algún tiempo, no mucho, pocas semanas contigo, Vicente, respecto a cómo se estarían moviendo los intereses desde el extranjero respecto a México en el escenario de la guerra híbrida en este momento. Y en ese sentido te dije que vendría una embestida desde Europa. Y cuando aparecen niños paramilitares en Guerrero, ¿sí? Niños paramilitares en este lugar, y que es el diario El País el que los saca, confirma lo que yo había dicho hace pocas semanas respecto a embates de guerra híbrida desde el exterior, tomando elementos internos que son muy preocupantes. Pero quienes estudiamos un poquito, analizamos un poquito la historia reciente, pues nos damos cuenta que muchos de los financiamientos a los grupos paramilitares siempre provinieron de Estados Unidos. O sea, los grupos paramilitares financiados como la Contra Nicaragüense, pues venían apadrinados en su tiempo por Ronald Reagan, ¿no? Igualmente los golpes de Estado venían apadrinados por Nixon y por Kissinger. Entonces estos niños, pobres niños, ¿no? Qué gacho que utilicen a los niños, o sea, hasta dónde llega la pinche maldad supranacional para ser niños paramilitares, y que el diario El País lo venga a anunciar con bombo y platillo como el gran descubrimiento. Pues chingada madre, esto no es National Geographic, son los intereses corporativos, los intereses supranacionales, los intereses de la corona británica, los intereses españoles, los intereses norteamericanos, Vicente. Entonces, aunque se diga que el INE por parte del presidente no debería de acabar, pues yo creo que el juicio a los exconsejeros es algo ineludible y que tendríamos que promover ya. Evidentemente también veo que van a actuar con mucho disgusto, pero quiero reflexionar finalmente en ese sentido sobre algo. Se los dijo Noroña y no pusieron atención. Así es, se los dijo Noroña y no le pusieron atención a tiempo, vamos a dejarlo así, mi querido Daniel Marmolejo. Dani, sí, hay que seguir pidiendo el respaldo de la gente para tus esfuerzos independientes, alternativos, a través de tu plataforma de YouTube, a través de tu cuenta en Twitter, por favor, hay que seguir pidiendo el respaldo de la gente. Mil veces preferimos pedir el respaldo de la gente que nos griten como le gritan a Loret de Mola. Sí, queremos siempre el respaldo de la gente, Vicente, porque no vamos a depender de un peso del gobierno para realizar nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, que es un esfuerzo solidario. Nosotros estamos prácticamente haciendo un ejercicio social
público, plural, libre, democrático y cívico, patriótico, y lo hacemos sin pedirle chayote al gobierno, ¿sí? Porque eso es lo que nos va a mantener en un eje de equidistancia. Queremos ser críticos y propositivos al mismo tiempo, no destructivos, pero no vinculado al interés del dinero con el gobierno. Y en ese sentido, la gente es la única que nos puede ayudar a continuar este escenario. Particularmente no tengo mucho entusiasmo, en lo personal lo advierto, por arengar hacia otro mandato presidencial posteriormente al de Andrés Manuel López Obrador. No tengo pleno convencimiento sobre quién pudiera ser su sucesor. Veo cosas muy interesantes en el escenario, pero también creo que como él no hay otro. Así es que me conformaría yo con que mi aportación humana fuese en este escenario de la cuarta transformación, pero sin la gente no lo vamos a lograr. Sin la gente no vamos a continuar guerra híbrida, sin la gente no vamos a seguir abriendo las conciencias. Ya después al que le toque el paquete, que no le va a llegar a Andrés Manuel López Obrador, a él o la que le toque el paquete, que estaría al 20% de lo que es un AMLO, esa es la realidad, pues no sé yo qué tanto podamos presionar, pero ahora es el momento y tenemos que hacerlo con absoluta fortaleza. 4A República, Vicente Homo Ex Novo, y bueno, pues atentos porque ya comenté aquí de una revelación sobre la muerte de Ramón Martín Huerta en Guerra Híbrida 4 y muchas cosas más que serán de gran interés para todo el pueblo de México. Agradeciéndote siempre, Vicente, la oportunidad de participar en este espacio fantástico que nos da la democracia, hasta cierto punto las redes. Hoy no me castigó Google, hoy pude hablar en YouTube, pues, qué bueno, ¿no? Muchas gracias por todo, querido Vicente. Cortadito en ocasiones, pero salió mi querido Daniel Marmolejo con limitaciones, pero no nos van a arrodillar, no nos van a doblar, no nos van a callar. Recuerde, para que le dé contexto al cuarto capítulo de Guerra Híbrida, los invitamos a ver el 1, el 2 y el 3 en 4A República en YouTube, ahí también al pendiente de los incorruptibles y en @HomoExNovo, la cuenta de Twitter de Daniel Marmolejo. Te mando un abrazo, Dani, que pases excelente lunes. Gracias, Vicente. Nos vemos pronto. Saludos al gran equipo de Sin Censura. Hasta pronto. Buenas tardes. Hasta pronto. Buenas tardes. Es Daniel Marmolejo aquí en este espacio libre.